tal? Muy buena tarde, los saludos a su amigo licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Y hoy se encuentra con nosotros el doctor Fernando Rangel Ramírez, es magistrado de circuito, adscrito al 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes, a la revista Lex Informa, al licenciado Castellán por esta oportunidad. Muchas gracias, muy agradecido. Además, felicitarle por su cumpleaños, doctor, sabemos que fue antier. Así es, cumplimos medio siglo ya de vida, la verdad es que creo que perfectamente bien vividos y con la expectación de que sean muchos más todavía. Otro medio siglo mínimo, doctor. Yo esperaría primero Dios sí. Doctor, el tema es amparo directo y amparo indirecto. Le cedo el uso de la voz, doctor. Muchas gracias. Hablar del amparo directo e indirecto, yo me dedico a la materia civil, es en donde me encuentro adscrito ya desde hace algún tiempo. Entonces, platicar del amparo directo e indirecto en materia civil es para mí apasionante. Debemos de comenzar con una pregunta que la doctrina siempre hace, o que el foro siempre hace. El juicio de amparo, conforme a su naturaleza jurídica, ¿qué es? Sabemos que es un mecanismo de defensa, pero la pregunta que siempre se hace es si se trata de un juicio o de un recurso. Y al respecto tenemos que señalar que el amparo se rige, entre otros principios, por el de prosecución judicial. Este principio no es aquel conforme al cual el juez de amparo tiene que impulsar oficiosamente el procedimiento. No, por el principio de prosecución judicial entendemos que el amparo es un juicio, pues constituye una acción constitucional que se ejerce a través de la presentación de una demanda. De este juicio como tal debe de conocer un tribunal judicial y en ese juicio se deben de respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Respecto a este punto vamos a abordarlo un poco más adelante. Ahora, en las materias civil, mercantil y familiar, el derecho a impugnar las actuaciones judiciales se encuentra un primer sustento y así lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ahí de la novena época del semanario judicial, en el artículo 17 de la Constitución Federal. No obstante, este derecho se encuentra más claro en el artículo 25, numeral primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regula los principios del recurso judicial. Ahora, es importante destacar que en el sistema jurídico mexicano se regula la existencia de dos tipos de mecanismos de impugnación o recursos, y son los medios de defensa ordinarios y los medios de defensa o de impugnación de tipo extraordinario. Es la legislación procesal ordinaria, ya sea esta local o federal, la que regula la existencia de recursos o mecanismos de defensa. Hay esta división en estos mecanismos ordinarios, hay esta división entre recursos y medios ordinarios, porque los recursos son aquellos instrumentos a través de los cuales su función es impugnar la legalidad de las resoluciones judiciales, en tanto que los mecanismos de defensa, el más claro, el más evidente, es, por ejemplo, el incidente de nulidad de actuaciones, que no va encaminado a impugnar una resolución, sino diversa actuación judicial llevada a cabo por cualquier otro funcionario de esta naturaleza. El amparo, en tanto, el amparo es un mecanismo extraordinario de defensa. Yo en el aula siempre digo, bueno, ¿por qué el amparo es un mecanismo extraordinario? Bueno, no es extraordinario porque sea fantástico o maravilloso. Es extraordinario porque, uno, no está regulado su procedencia, tramitación y forma de resolver, no está regulado en la legislación procesal común, sino que está regulado en texto constitucional y se reglamenta específicamente en una legislación reglamentaria de preceptos constitucionales. Ahora, no obstante esta definición, me parece que ya después de la reforma constitucional de 2011 en materia de amparo y derechos humanos, la denominación más correcta, más allá de si es un juicio o si es un recurso, la denominación me parece más correcta es un mecanismo extraordinario de defensa o recurso judicial que además satisface los requisitos de idoneidad y eficacia previstos en el artículo 25, numeral primero, última parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? En este sentido, la Suprema Corte ha señalado que no es lo mismo el derecho a recurrir a una resolución
y el derecho a contar con un recurso en términos de este precepto de la Convención Americana. Este derecho a contar con un recurso deriva precisamente de este artículo 25. Sin embargo, en materia civil, mercantil y familiar, el legislador en realidad no tiene obligación de regular recursos ordinarios. Esto es, no tendría obligación de regular apelación, revocación, queja, reposición, entre otros recursos que conocemos en esta legislación. ¿Por qué razón? Bueno, porque este artículo 25, numeral primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que todo gobernado tiene derecho a contar con un recurso sencillo y rápido que además sea eficaz para reivindicar al quejoso en el goce, bueno, al gobernado en el goce del derecho que se estime violado. Luego hay un conector que palabras más, palabras menos dice que incluso ese recurso debe de ser procedente tratándose de actos emitidos por la autoridad del Estado. Esto significa entonces que el redactor del Pacto de San José le dio a la palabra recurso una connotación amplísima. Y por recurso debemos entender entonces, acorde a la primera parte de este numeral, a las acciones jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque las acciones jurisdiccionales están encaminadas a reconocer, constituir o reivindicar al gobernado algún derecho. Además, no debemos perder de vista que el artículo 17, primer párrafo de la Constitución mexicana, proscribe la venganza privada. Esto es, nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Lo que significa que si Juan Pérez me debe una cantidad de dinero, yo no puedo irme a meter a su casa a cobrarme a lo chino, como se dice tradicionalmente. Yo tendré en todo caso que acudir a las instituciones del Estado a ejercer una acción judicial para que el juez, en un juicio en el que se respete la garantía de audiencia a la parte demandada y me dé a mí acceso a la justicia, ¿sí?, dilucide en una sentencia si efectivamente existe ese adeudo, de existir, condene a la parte demandada a que me haga el pago en un plazo que ahí se establezca, y en caso de no hacerlo, incluso se pueda llevar a cabo una ejecución coactiva. Pero ya acudí a las instancias del Estado, no hice venganza privada, sino que acudí a las instancias del Estado y éstas dictaron una sentencia encaminada a restituirme en el goce del derecho que me estaba siendo afectado con motivo de este acto de particular, ¿sí? En cambio, el amparo corresponde a la segunda parte de este numeral primero del artículo 25 de la Convención Americana, porque a través del amparo lo que hacemos es impugnar actos u omisiones de la autoridad del Estado o bien normas generales que afecten los derechos del gobernado. En ese sentido, insisto, no debemos perder de vista que además el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que como una de las formalidades esenciales del procedimiento, el derecho a impugnar las sentencias que se dicten, ojo, pero solo en los procedimientos de índole penal, lo que significa que el legislador ordinario no se encuentra obligado a regular recursos ordinarios tratándose de procedimientos de distinta naturaleza a la penal. Por tanto, el hecho de que en la legislación mercantil, civil y familiar se establezcan recursos ordinarios, pues es un acto hasta cierto punto gracioso del legislador, pero en realidad no estaría obligado a hacerlo en términos del Pacto de San José. Al respecto hubo mucha polémica cuando se reformó aquí en la Ciudad de México el Código de Procedimientos Civiles y también el Código de Comercio para establecer los juicios orales, mercantiles y civiles. Y uno de los principios que tienen estos procedimientos fue que el legislador abiertamente estableció que en este tipo de juicios no procedía ninguna clase de recursos. Entonces hubo una oleada de amparos en donde se decía, ese artículo es inconvencional porque están quitándole al gobernado la posibilidad de contar con un recurso para impugnar las resoluciones ahí dictadas. Tanto la primera sala como la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron en el sentido de que el hecho de que esta legislación no contemplara recursos ordinarios para impugnar las resoluciones que ahí se dictaran, no significaba que el ordenamiento fuera inconvencional. ¿Por qué? Porque el amparo satisface precisamente estas características del artículo 25 de la Convención Americana para hacer el recurso judicial sencillo y eficaz para restituir al gobernado en el goce del derecho violado. Por tanto, para efectos del Pacto de San José, no importa la fuente del mecanismo de defensa, esto es, si es ordinario o si es extraordinario. Lo que importa es que el gobernado, conforme al sistema jurídico mexicano,
cuente con la posibilidad de impugnar la sentencia. Y en ese sentido, esta posibilidad se satisface con la existencia del juicio de amparo, lo cual llevó a establecer a la Suprema Corte de Justicia a señalar que la tutela judicial efectiva se regula por el hecho de que exista el juicio de amparo. Pero esto no significa que necesariamente el legislador deba contemplar la existencia de recursos ordinarios para impugnar precisamente estas resoluciones. Ahora, no obstante esta diferencia, no debemos perder de vista que dentro de los recursos regulados en los ordenamientos procesales civiles y mercantiles aquí en México, tenemos la existencia de recursos horizontales y recursos verticales. Son horizontales aquellos recursos encaminados a impugnar resoluciones dictadas por el mismo juzgador y que van a ser resueltos por el propio juzgador que emitió la resolución recurrida. En cambio, los recursos verticales son aquellos de los que conoce un tribunal de alzada. Y aquí me parece un punto bien importante entender qué es un recurso de alzada para de ahí derivar en qué estriba la jurisdicción del amparo como medio extraordinario de defensa. En derecho procesal es importante señalar que en aquellos sistemas procesales en donde se admiten recursos de alzada, o más comúnmente llamados en México recurso de apelación, la jurisdicción originaria para conocer y resolver del asunto recae en el tribunal de alzada. Pero este tribunal, por una ficción jurídica, delega esa jurisdicción en un juzgador de primer grado. Y ello explica muchos fenómenos. ¿Cuál es el primero de ellos? Bueno, las resoluciones que emite este juzgador primario no nacen firmes, sino que debe de transcurrir un plazo para que las partes puedan impugnarla a través del recurso que proceda, ¿sí? Si transcurrido ese plazo no se interpone el recurso, solo hasta ese momento la resolución adquirirá firmeza procesal. Si las partes lo recurren y ese recurso es de alzada, entonces se dice que las partes se alzan de tal manera que el tribunal de alzada pueda recuperar su jurisdicción originaria y analizar la legalidad de esa determinación. Por eso, en apelación, uno de los efectos en los que se admite es el efecto devolutivo. Esta denominación de los efectos de la apelación no derivan de que en su caso el tribunal tendrá que devolver el expediente al juez, no. Se llama efecto devolutivo porque con la interposición del recurso, el juez se ve obligado a devolver a su superior de instancia la jurisdicción que originariamente le corresponde al tribunal de apelación. Además, por esa circunstancia se dice que en estos recursos de alzada no existe reenvío. ¿Por qué? Porque cuando a través de la apelación el recurso llega al tribunal, la jurisdicción se devuelve al tribunal de alzada y éste encuentra fundados los agravios que se hacen valer, este tribunal tiene que reasumir su jurisdicción que le es originaria. Nadie podría reasumir lo que no le es suyo por su naturaleza. En ese sentido, por esa circunstancia, el tribunal de apelación, cuando encuentra fundado un agravio, tiene que analizarla, reasumir jurisdicción y analizar y resolver la controversia planteada, ¿sí? En cambio, hay una diferencia abismal en el amparo. El amparo, como mecanismo extraordinario de defensa, ya dijimos, su jurisdicción no está regulada en la legislación procesal, no está regulada ahí. Está regulada en la Constitución y en una ley reglamentaria de preceptos constitucionales. Además, por esa circunstancia, la jurisdicción del Tribunal de Amparo es constitucional y, por tanto, cuando a través del amparo directo o el indirecto, el acto reclamado es una resolución judicial, a través del amparo, el tribunal de amparo no recupera ninguna jurisdicción que le sea originaria, porque simplemente en jurisdicción constitucional lo que va a analizar es la regularidad constitucional de esa resolución. Y si, por ejemplo, encuentra fundada una violación formal, esto es, la autoridad dejó de hacer algo que tenía que haber hecho, entonces esto significa que el juzgador de amparo ordinariamente no tiene permitido sustituirse en la jurisdicción de la autoridad responsable para resolver aquello que omitió la autoridad. ¿Por qué? Porque no es una jurisdicción que le corresponda, es una jurisdicción que le es propia y que le es originaria a la responsable. Por eso aquí el Tribunal de Amparo se tiene que limitar ordinariamente a evidenciar esta violación a derechos constitucionales y ordenar a la autoridad responsable a que deje insubsistente la resolución
y en su caso que emita otra en la que purgue esa violación constitucional, como ordinariamente con la jurisdicción que le es propia a esa autoridad. No debe perderse de vista que la entonces tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una jurisprudencia muy utilizada, muy utilizada tanto por los órganos jurisdiccionales como por los abogados litigantes, por allá de la séptima, octava época del semanario judicial, estableció que excepcionalmente y por razones de economía procesal, el juzgador de amparo, cuando encontraba fundada una violación de tipo formal, esto es porque la autoridad no había hecho algo que tenía que haber hecho, excepcionalmente podía sustituirse en la jurisdicción si es que, analizado el punto que no analizó la responsable, encontraba que eso no le iba a ser favorable a los intereses del quejoso. Entonces la Corte dijo, bueno, ¿para qué concedemos un amparo para que la responsable analice algo que en su oportunidad no analizó, si eventualmente la autoridad responsable va a declarar ineficaces o infundados aquellos argumentos de los que originariamente no se ocupó? Entonces dijo la tercera sala, bueno, entonces por economía procesal, de una vez el tribunal de amparo que se sustituya, que resuelva como infundado o ineficaz aquello que la responsable no examinó y que niegue un amparo de una vez, sino que conceda uno y en un eventual amparo nuevamente le niegue la protección constitucional. No obstante, diversos tribunales colegiados y ahora la propia primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta última, en una tesis aislada que todavía no constituye jurisprudencia, estableció que el juzgador de amparo ratifica la regla como por virtud de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo. Dijo, el juzgador de amparo ordinariamente no puede sustituirse en una jurisdicción que no le corresponde, sino que le corresponde a la justicia ordinaria. Sin embargo, si aquello que omitió analizar la autoridad responsable amerita una sola interpretación y por tanto solo puede resolverse de una manera, por economía procesal el Tribunal de Amparo está facultado para sustituirse excepcionalmente en la jurisdicción de la responsable. Pero si aquello que se debe de examinar amerita más de una posible interpretación, ojo, en esos casos entonces dijo la Corte, ahí ya no. En esos casos tiene necesariamente que concederse la protección constitucional para que sea la propia autoridad responsable quien examine, se pronuncie y examine ese punto que en su oportunidad omitió resolver. Entonces, esto evidencia precisamente, insisto, que el juicio de amparo es un mecanismo extraordinario de defensa, cuya fuente es constitucional y, por tanto, su función solamente es el análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Por tanto, el amparo no constituye una tercera instancia de legalidad y tampoco a través del juicio de amparo las partes pueden extender la controversia de origen, por ejemplo, para desahogar pruebas dentro del propio procedimiento de amparo. Ahora, esta circunstancia nos lleva entonces a visualizar, bueno, el amparo entonces, al ser un juicio, ¿cuándo y contra qué procede? Uno de los primeros principios que rige también la procedencia del amparo es el principio de definitividad, que va de ligado de la mano también con el principio de que el amparo procede contra actos concluidos. ¿Sí? Me explico. El amparo, al ser un mecanismo extraordinario de defensa, solo procede cuando el gobernado, frente al acto de autoridad, ya no tiene ningún mecanismo ordinario de defensa que resulte idóneo y eficaz para restituirlo en el goce del derecho que se hubiere violado. Si en la legislación ordinaria se establece un recurso que cuente con esas dos características de ser idóneo y eficaz, el gobernado tendrá la carga procesal, primero de acudir a agotar esos recursos, y solo que estos no lo reivindiquen en el derecho que estima violado, es que podrá acudir al juicio de amparo, como primera. Segundo, si el acto reclamado emana de un procedimiento jurisdiccional, así sea este breve o sumarísimo, la regla general es que el amparo procederá hasta la última resolución que se dicte en ese procedimiento. Y dentro de la demanda de amparo va a poder impugnar a través de los conceptos de violación las presuntas violaciones que hubieran acontecido en el curso de ese procedimiento. Pero además, si contra esta última resolución procede un recurso, como ya decíamos en el principio anterior,
Entonces, primero tendrá que agotar ese recurso y solo que no le resulte favorable, acudir al juicio de amparo. Estos dos principios imperan en ambas vías de amparo, en la vía directa y en la vía indirecta. Dato curioso, ¿por qué amparo directo y por qué amparo indirecto? Bueno, cuando se acepta, tanto en la Constitución como en la ley de amparo entonces vigente, la procedencia del amparo contra asuntos jurisdiccionales, porque antes el amparo solamente procedía contra actos netamente administrativos, esto es de la administración pública, ¿sí? O bien contra normas generales. Cuando se acepta la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales, el amparo directo se presentaba directamente en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ésta estuviera ubicada. Lo cual representó en su momento, estamos hablando de hace más de 100 años, un grave problema de acceso a la justicia. ¿Por qué razón? Bueno, porque evidentemente no había computadoras, no había tecnología, no había vías de comunicación ni medios de transporte como los que tenemos en la actualidad. Entonces, si de repente alguien venía desde Chihuahua o desde Tijuana a la Ciudad de México a presentar su demanda, pues evidentemente esto representaba gastos y retrasos precisamente en la presentación del asunto. Por esa razón, y además, la Suprema Corte no solo se presentaba la demanda ahí, sino que además la Suprema Corte resolvía en única instancia. Por esa razón, y ahora, por otro lado, no existían los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito se instalan hasta la década de los 50 del siglo pasado. Por esa razón, del amparo solamente conocía también el juez de distrito, respecto de actos que no fueran sentencias definitivas, ¿sí? Entonces, el amparo que se presentaba ante el juez de distrito se presentaba directamente en el juzgado de distrito, pero cuando éste dictaba sentencia, el ordenamiento de amparo de aquel entonces establecía que una vez dictada la sentencia, el juez oficiosamente tenía que remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia para que ésta analizara oficiosamente la legalidad de esa sentencia de amparo. Estos factores en la forma en que se presentaban las demandas y quién resolvía y cómo es que adquiría firmeza la resolución dictada en amparo, dio en llamar directo al amparo que se promovía ante la Suprema Corte de Justicia, porque no solo se presentaba directamente en la Corte, sino que la Corte resolvía en única instancia, e indirecto aquel del que conocía el juez de distrito, porque aun cuando conocía el juez de distrito y resolvía en sentencia, lo cierto es que de manera indirecta el amparo terminaba siendo resuelto en sentencia firme por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el origen de estas denominaciones. La ley de amparo de 36, solo por virtud de algunas reformas a lo largo de su historia, es que fue tibiamente aceptando estas denominaciones. Pero la legislación vigente ahora sí claramente en los artículos, específicamente en los artículos 107 y en el artículo 170, es donde establece la procedencia del amparo directo, indirecto y directo, ¿sí? Ya de manera con toda claridad, así denomina estas vías. Ahora, este amparo, el artículo 107 de la Constitución nos regula precisamente cuáles son los requisitos que hay que agotar para la procedencia del amparo, los cuales ya hemos señalado brevemente de esta circunstancia. Ahora, es importante también señalar que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, en tanto que el amparo indirecto procede contra actos que no revistan estas últimas características. Sí, ahí es importante señalarlo. Además, el amparo directo tiene una peculiaridad. Lo único que se puede reclamar como acto destacado es precisamente esa sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio. Si bien es cierto que a través del amparo directo también es posible combatir cuestiones procesales, así como normas generales, estos dos últimos solamente se pueden combatir a través de los conceptos de violación y no como actos destacados. En cambio, en el amparo indirecto, cuando el acto reclamado es una resolución, sí surte los mismos principios. Solo que aquí, además de esta resolución y que se señale como acto reclamado y que las violaciones procesales se combatan en los conceptos de violación, en amparo indirecto sí es posible reclamar como acto destacado
una norma general, lo que no acontece precisamente en la vía directa. En ese sentido, hay diversos principios que, bueno, por razones de tiempo no podríamos abordar, pero quizá aquí lo interesante es ahora determinar, bueno, ya no estamos platicando de que el amparo es una acción que se ejerce a través de la presentación de una demanda y de la que va a conocer un tribunal judicial en un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Y esto entonces lleva a preguntar, bueno, si se respetan formalidades esenciales del procedimiento y el amparo es un juicio, entonces, ¿qué significará? ¿Que en el amparo es posible emitir un acto de privación? Porque recordemos que el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución establece que nadie puede ser privado de sus derechos, posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, que se siga conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Y por acto de privación, la Suprema Corte de Justicia ha interpretado aquellos que suprimen definitivamente del gobernado ciertos derechos. Si a mí me condenan en una sentencia al pago de una cantidad, quiere decir que a través de esa sentencia me están privando en mi patrimonio del monto de esa cantidad. Si en un procedimiento penal a mí me condenan a pena privativa de libertad por determinado tiempo, entonces me están privando de esa libertad personal precisamente solo por el lapso previsto en la propia sentencia. Entonces, esta supresión de derechos definitiva tiene que darse oportunidad al gobernador de esta garantía de audiencia. ¿Qué es la garantía de audiencia entonces? Antes de responder si a través del amparo debe o no, se puede o no imponer un acto de privación. Bueno, esta garantía de audiencia tiene que ver no solamente con la facultad de defensa. La Suprema Corte, en su oportunidad, en la octava época del Semanario Judicial de la Federación, en asuntos de naturaleza civil y mercantil, estableció que las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, párrafo segundo de la Constitución, eran aquellas conforme a las cuales se debía garantizar que una persona respecto de la cual se intentaba una pretensión, se ejercía una pretensión, debía tener conocimiento fehaciente de la pretensión intentada en su contra. Además, tenía que tener la facultad de contestar la demanda que se planteara, de oponer excepciones encaminadas a desvirtuar, mejor dicho, a destruir, a atenuar o a aplazar el ejercicio de la acción, a ofrecer pruebas para demostrar esas defensas y en su caso alegar y que se dictara sentencia que dirimiera la controversia. En una tesis quizá discutida, en una tesis aislada de la primera sala especificó que una de las formalidades esenciales del procedimiento también debía de ser la facultad del gobernado de impugnar las resoluciones judiciales. No obstante, como lo decía yo al principio, esta formalidad esencial del procedimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo debe de entenderse aplicable a los juicios penales, en los juicios penales, no en los de corte civil o mercantil o familiar, ¿sí? En donde el juicio de amparo hace las veces de este recurso en términos del artículo 25 de la propia Convención. Por esa circunstancia, en los juicios civiles, mercantiles y familiares, el contar con recursos ordinarios no representa una formalidad esencial del procedimiento. Ya en esta 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, la primera sala de la Corte estableció que la garantía de audiencia debía de analizarse desde dos puntos de vista distintos, desde dos ámbitos distintos de aplicación, que giran en torno a los sujetos involucrados en el ejercicio de una acción. Y entonces dijo la Corte, a ver, por la vertiente pasiva, la garantía de audiencia en su vertiente pasiva se identifica con la que tradicionalmente ha señalado la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia, porque en la vertiente pasiva es el demandado quien tiene el derecho, para que se le respete su garantía de audiencia, tiene el derecho de que sea notificado fehacientemente de la pretensión que se está intentando en su contra, de tal suerte que tenga la facultad de conocer no solamente quién le demanda y qué le demanda, sino además que sepa con base en qué hecho se le demanda, cuáles son las pruebas que sustentan las pretensiones del actor, el número del expediente en el que se tramita el asunto y qué órgano jurisdiccional es el que conoce
de ese procedimiento. Todo esto para que tenga la facultad de poder comparecer a ese juicio, a contestar la demanda, oponer excepciones y defensas y además poder ofrecer pruebas que demuestren sus pretensiones. Además goza también de un derecho de acción porque puede reconvenir en la misma vía a la parte actora, sustentar sus pretensiones y ofrecer pruebas, ofrecer esas pruebas, alegar y que se dicte sentencia. Sin embargo, la Suprema Corte nos dice, nada más que hay una segunda vertiente de esta garantía de audiencia, que es a través precisamente de la óptica del sujeto activo de la acción. O sea, el sujeto activo, quien ejerce la acción, también es depositario, también es beneficiario de esta garantía de audiencia. Solo que en ese sentido la Suprema Corte en este último supuesto establece que aquí esté gobernado, la garantía de audiencia tiene que examinarse de manera integral junto con el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la propia Constitución. Y además, en ese sentido, la Corte señala, aquí la garantía de audiencia constituye una especie del derecho de petición. ¿Por qué? Porque a través de la presentación de una demanda, del ejercicio de una acción, el gobernado comparece ante la autoridad judicial a solicitar que se le reconozca, se le constituya o se le reivindique un derecho. ¿Cómo puede ejercer ese derecho de acción? Si además no se le conceden las formalidades esenciales del procedimiento. Por esa virtud, esta garantía de audiencia, este derecho de acción, como subgarantía del derecho de petición, debe de incluir las facultades pues, de plantear la pretensión, de ofrecer pruebas en las que se demuestre, con las que se pretenda demostrar esa pretensión, de alegar y que se dicte una sentencia que dirima la contienda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la Suprema Corte de Justicia de manera integral nos ha explicado en qué consiste la garantía de audiencia y las formalidades esenciales. Pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver ahora con el amparo? Bueno, para contestar esto tenemos que entender quiénes son las partes que intervienen en el amparo. Si ya dijimos que a través del juicio de amparo lo que se hace es un examen sobre la regularidad constitucional de un acto, de una omisión de las autoridades del Estado o bien de una norma general, bueno, cierto sector de la doctrina tradicionalmente ha comparado al quejoso con la parte actora en un procedimiento ordinario y a la autoridad responsable como la parte demandada. Incluso han señalado algunos doctrinarios que el informe justificado se puede comparar a lo que es la contestación de la demanda y que el planteamiento de causas de improcedencia constituyen excepciones encaminadas a destruir la acción. Sin demeritar esta analogía que se hace con los procedimientos ordinarios, vamos a entender que la autoridad responsable, bueno, sí puede hacer todo eso, pero en realidad la autoridad responsable, si no se le pega la gana, no comparece al amparo, ni rinde informe justificado. ¿Por qué razón? Porque la ley establece cuáles son las soluciones que se dan en ese supuesto. Si la autoridad responsable no comparece al amparo, no obstante estar notificada y no rinde informe justificado, de cualquier manera, o sea, ¿cuál es la consecuencia? Uno, que el tribunal de amparo presuma la certeza de los actos. Segundo, en sentencia estimará la viabilidad de imponer una sanción pecuniaria a esa autoridad. Pero además, el artículo 75, párrafo tercero de la propia ley de amparo establece que es obligación del tribunal de amparo allegarse no solo el documento en el que conste el acto reclamado, sino todas las constancias que hubiere tenido a la vista la autoridad responsable para resolver, ¿sí? Con lo cual, pues en realidad, sobre todo en materia jurisdiccional, y atento al principio de imparcialidad que rige en materia jurisdiccional a los tribunales, pues al tribunal en realidad no tiene un interés personal en que su resolución subsista a la vida jurídica. O sea, él como juzgador ya resolvió. Si el tribunal de amparo estima que esa resolución es inconstitucional, el juez o tribunal que emitió la resolución reclamada, de verdad, en lo personal no resiente ninguna afectación. Caso distinto de las autoridades administrativas, en donde, bueno, en muchas ocasiones, a través de los actos que despliegan, tienen como finalidad algún beneficio para la propia sociedad. Y que si esa circunstancia se ve demeritada por el amparo, afecta no solo quizá políticas públicas, sino planes quizá de gobierno o administrativos de otra índole. Pero bueno, en materia jurisdiccional es distinto. Bajo esa circunstancia vamos a entender ahora quién es el tercero interesado. Esta figura, porque además no perdamos de vista que todavía
a finales bueno, mejor dicho, a principios de antes de, ya para la época final en donde, de la vigencia de la Ley de Amparo de 36, la Suprema Corte, a través de jurisprudencia, estableció la posibilidad de que si no encontrábamos el domicilio del entonces tercero perjudicado, se hacía la investigación y no se localizaba, bueno, entonces había que pagar edictos para emplazar a este tercero perjudicado. Y la Corte dijo que si el quejoso no cumplía con esa carga procesal de recoger los edictos en el Tribunal de Amparo, de pagar la publicación y de devolver la publicación de edictos al Tribunal de Amparo, el amparo tenía que sobreseerse. Muchos impugnaron entonces de inconstitucional ese precepto de la Ley de Amparo que ordenaba el emplazamiento por edictos. Y ya con la vigencia de esta nueva Ley de Amparo, de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, de que procede el sobreseimiento si no se realiza esa publicación de edictos. Y muchos decían, es que atenta no solo contra el acceso a la justicia, sino además contra la gratuidad en la impartición de justicia. ¿Por qué yo, gobernador, tengo que estar pagando edictos para que se emplace al tercero interesado si nomás no tiene nada que hacer en el amparo? Ojo, vamos a analizar si efectivamente el tercero interesado tiene o no algo que perder en el juicio de amparo o en su caso, ¿para qué lo llamamos? ¿Por qué es parte en el amparo? Porque, insisto, la doctrina había identificado, actor es el quejoso, demandado es la autoridad responsable. ¿Qué hace el tercero interesado? Porque lo equiparaban a un tercero llamado a juicio, cuyo llamado era solamente para que le parara perjuicio la sentencia. Bueno, veamos cuál es la trascendencia del llamado. El artículo 5º, fracción tercera de la Ley de Amparo establece, en términos muy genéricos, en distintos párrafos, pero en términos muy genéricos, que el tercero interesado es aquella persona que gestionó la emisión del acto reclamado, o en su caso, aquella persona que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado por derivar de ese acto algún beneficio para él. Por tanto, si a través de la sentencia que se dicta en el amparo se concede la protección constitucional, conforme a la regulación prevista en la Ley de Amparo, es evidente que esa sentencia, sus efectos ordinariamente son anular el acto reclamado, así como las consecuencias que produce. Por tanto, es evidente que esa sentencia protectora equivale en todos sus términos a un acto de privación de los previstos en el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución, y por tanto es indispensable darle garantía de audiencia al tercero interesado porque precisamente ese acto le favorece. Y por esa razón no es posible examinar en el fondo la acción constitucional si antes no se dio oportunidad de defensa al tercero interesado. Pero esta ley de amparo además es simpática porque tiene un principio bien interesante. Y uno de los principios que contempla esta ley en el artículo 75, primer párrafo, es la limitación probatoria. ¿En qué consiste esto? Bueno, ordinariamente en el amparo, la regla general es que no procede ofrecer pruebas, porque claramente se señala que el acto reclamado se juzgará en la forma en que apareció probado ante la autoridad responsable y que por tanto no se pueden ofrecer ni tomar en cuenta pruebas distintas de las que haya tenido a la vista la autoridad responsable. Pues aquí de entrada, a ver, la literalidad de este precepto es contrario a la intención del artículo 14, párrafo segundo de la Constitución, al establecer que se tienen que respetar las formalidades esenciales. Y una de las formalidades esenciales, dijo el Pleno de la Suprema Corte, pues es el derecho a probar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ojo, nuevamente, el amparo es un mecanismo extraordinario de defensa. Como mecanismo extraordinario de defensa, en materia civil, mercantil y familiar, en donde los actos reclamados ordinariamente provienen de controversias de esta naturaleza, ese derecho a probar las partes ya lo tuvieron ante la autoridad responsable. ¿Sí? Las partes tuvieron que haber ejercido su derecho a probar precisamente ante el tribunal responsable. Si no ejercieron ese derecho, entonces se actualiza un fenómeno procesal llamado preclusión, conforme al cual representa la pérdida o extinción de un derecho procesal
por no haberlo ejercido dentro de la oportunidad prevista en la normativa procesal aplicable. Si precluyó el derecho de las partes de ejercer ese derecho probatorio ante la autoridad responsable, es evidente que no pueden venir a ejercerlo en el juicio de amparo si el amparo no constituye una instancia adicional de legalidad, sino un mecanismo de control constitucional. ¿Sí? Hay una excepción a este principio. ¿Cuál es esa excepción? Dice el segundo párrafo del artículo 75, que solo en amparo indirecto y solo el quejoso tienen derecho a probar, ojo, cuando no haya tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí surge otra circunstancia graciosa, porque si atendiéramos a la literalidad de este precepto, parecería que viola el principio de igualdad entre las partes. ¿Por qué solamente el quejoso y no el tercero interesado? ¿Por qué? Bueno, a ver, entonces habría que verlo, entonces esta porción normativa no podríamos interpretarla acorde a su literalidad. Tendríamos que interpretarla acorde a su teleología, atento a los principios de derecho procesal. Y a todo principio de derecho procesal tenemos que, a todo derecho de acción corresponde un derecho de defensa o de excepción. A todo derecho de prueba corresponde un derecho de contraprobar. Por tanto, si al quejoso, atento a la naturaleza del acto reclamado, se encuentra en posibilidad excepcional de ofrecer pruebas en el amparo, es evidente que el tercero interesado, aun ante el silencio de la ley, tiene que entenderse que el tercero interesado tendrá derecho de ofrecer pruebas encaminadas a desvirtuar el alcance demostrativo de las ofrecidas por la parte quejosa. Y además también tendrá derecho a ofrecer pruebas encaminadas a evidenciar causas de improcedencia de la acción constitucional. ¿En qué casos excepcionales puede ofrecer pruebas la parte quejosa? Bueno, la Suprema Corte de Justicia ha señalado, por ejemplo, en materia administrativa, pues muchas veces vamos a pensar en una clausura. Oye, es que llegó el inspector de sanidad y me dijo que no tengo licencia sanitaria de funcionamiento y por tanto llegó y me clausuró, pero no me dio ni oportunidad de exhibirle mi licencia que está vigente. Entonces, en amparo es la vía, como no me dieron otra oportunidad de defensa, en el amparo se da esa garantía de audiencia para que el quejoso ofrezca esa prueba que no pudo ofrecer ante la autoridad responsable. Y en otro sentido, en materia civil, mercantil y familiar, la misma Corte dijo, cuando el quejoso lo que alegue precisamente es presunta violación a su garantía de audiencia, entonces ahí es donde tendrá esa oportunidad de ofrecer pruebas. Y hablamos del tercero extraño que resulta ajeno al juicio, así como el tercero extraño por equiparación, que es aquella persona que, siendo demandado, lo que alega es que no fue emplazado a ese juicio o que fue indebidamente emplazado. Ojo, solo que en ese sentido, las pruebas no son aquellas encaminadas a traerse al amparo la controversia de origen, no. Son aquellas que deben estar encaminadas a demostrar, en el primer caso, de la persona ajena a juicio, el interés jurídico que dice tener, esto es, por qué el acto reclamado afecta a su interés jurídico y por qué, y derivado de esa circunstancia, demostrar por qué razón se le debiera satisfacer su garantía de audiencia, en el juicio de origen o en diverso procedimiento. En tanto que quien es demandado y alega no haber sido legalmente llamado a juicio, las únicas pruebas que podrá ofrecer son aquellas encaminadas a demostrar que el emplazamiento que se le practicó resulta ilegal, no aquellas relacionadas, insisto, con el fondo de la controversia. ¿Sí? Y además, esta formalidad esencial del procedimiento en su modalidad de derecho a probar, insisto, también está garantizada porque el tercer párrafo de este artículo 75, insisto, señala que el Tribunal de Amparo tiene la obligación de recabar oficiosamente todas aquellas constancias que hubiera tenido a la vista la autoridad responsable para resolver en la forma en que lo hizo. Entonces, todo esto todo esto explica por qué razón el amparo directo, su trámite es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el amparo directo procede contra una sentencia que ya puso fin al juicio. Ya las partes agotaron toda su actividad procesal
Y entonces el tribunal colegiado, como el amparo no representa una tercera instancia de legalidad, ni las partes pueden ofrecer pruebas, pues simplemente se hacen los actos preparatorios para que el asunto, la demanda y los autos lleguen al tribunal de amparo, se da oportunidad para que el tercero interesado y las partes en general, ojo, para que las partes en general formulen alegatos y para que el tercero interesado pueda promover amparo adhesivo, solamente se da ese plazo y transcurrido estas circunstancias se turna el asunto a ponencia para que se dicte la sentencia respectiva. En cambio, el amparo indirecto, como se puede reclamar más de un acto y además son actos de naturaleza completamente distinta porque se pueden reclamar actos concretos de autoridad, omisiones o normas generales y eventualmente existe el derecho a probar de la parte quejosa en los supuestos que ya señalamos, es por eso que en este trámite de amparo vemos un periodo procesal entre la admisión de la demanda y que se celebra la audiencia constitucional. Y es en la audiencia constitucional en donde nosotros vemos con mayor claridad la existencia de estas etapas procesales, porque el artículo 124 claramente nos señala que la audiencia comenzará con una relación de constancias. Esa relación de constancias debe de entenderse, en mi concepto, como aquellas que evidencien que se dio garantía de audiencia a todas las partes que deben intervenir en el juicio de amparo. 2, luego dice que se hará relación de las pruebas que ya se hayan admitido y desahogado en el procedimiento. Y de una vez que se hizo relación de esas pruebas, se tendrán por presentadas en ese momento y después se procederá a desahogar aquellas pruebas que estén pendientes de hacerlo. Acto continuo, se recibirán alegatos y luego se dictará sentencia. Con lo cual, de una manera muy sencilla, la ley de amparo nos marca estas etapas que constituyen las formalidades esenciales del procedimiento, pero inmersas en la audiencia constitucional. Claro, es evidente que todas estas garantías tienen que haberse respetado en el curso del procedimiento a través del llamado de las partes que deban tener intervención en este juicio de amparo. Entonces, a grandes rasgos, estas son las características muy, muy genéricas que evidentemente, bueno, son materia de pláticas más abundantes, pero en términos generales, muy, muy generales, es lo que representa el amparo como un mecanismo extraordinario de defensa, la forma en que se tramita en 2 vías distintas y una exposición breve de los principios que informan y que rigen precisamente esta acción constitucional. Entonces, mi estimado licenciado, estoy a la orden si hay preguntas de las personas. Muchas gracias. Nuevamente agradezco a la revista Lex Informa, al licenciado Castelán y a las personas que nos están escuchando y espero que haya sido de utilidad esta plática. No, yo le puedo decir, magistrado, que en términos generales, o sea, como usted lo explicó, en términos generales, estoy viendo aquí en la pantalla que tiene demasiadas felicitaciones y muchísimas cosas, magistrado. Yo quería hacerle muchísimas preguntas más, pero yo siempre me gusta darle prioridad a nuestros seguidores, doctor. Le voy a hacer algunas preguntas de nuestros seguidores. Humberto García pregunta, el artículo 8, numeral 2, inciso H, el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior debe limitarse a la materia penal. Así es. Así lo establece. Así lo establece la propia convención, es para los asuntos de corte penal, no para clase de procedimientos. Eso explica, por ejemplo, que en las anteriores juntas de conciliación y arbitraje no había recursos. En los juicios orales, insisto, aquí en materia civil y mercantil, no existen recursos y ello no lo hace inconvencional. Claro, el N. Osorio le pregunta, doctor, una resolución condena al pago de una multa exorbitante en procedimiento administrativo. Los ahora quejosos podrán alegar en el amparo, estado de insolvencia derivado de que tiene como oficio la agricultura en tierras de mediería y sus ingresos están muy por debajo del salario mínimo establecido por la ley. Aunado a ello, carecen de propiedades con las que pudieran responder. Esto no se dio a conocer a la autoridad administrativa durante el desarrollo del proceso que condenó. Bueno, aquí es evidente que la multa impuesta tiene que observar parámetros constitucionales. Tiene que la misma jurisprudencia de la Corte ha señalado que no procede la imposición de multas fijas, o sea que la ley establezca multas fijas. Siempre tiene que haber un parámetro entre un mínimo y un máximo.
el juzgador o en este caso la autoridad administrativa que impuso esa sanción tendrá que advertir las características de la conducta u omisión que observó el gobernado para poder definir cuál es la gravedad de esta circunstancia y poder imponer esta sanción pecuniaria. Además, también tendrá que advertir si estas personas están en aptitud o no de pagar esa multa. Entonces, vamos, se puede alegar todo lo que la compañera señala. Claro, José Gildardo Gutiérrez Bravo le pregunta, doctor, magistrado, ¿podría explicar la diferencia en la procedencia de las pruebas entre los juicios de amparo directo e indirecto? Claro, en amparo directo no hay posibilidad de ofrecer pruebas. ¿Por qué? Porque, insisto, el amparo directo procede contra una resolución terminal, el juicio ya terminó. Lo que significa además que ambas partes o todas las partes que intervinieron en el juicio de origen tuvieron la carga procesal de ofrecer pruebas ante la autoridad responsable. De no haberlo hecho, precluye el derecho. Por esa circunstancia, en amparo directo, de manera excepcional, ojo, la ley no, la jurisprudencia es la que ha previsto la posibilidad de ofrecer pruebas solo para demostrar presuntas causas de improcedencia. 1. 2. Solo en el caso que alguna de las partes objete de falso la demanda de amparo o el amparo adhesivo, ¿sí? Solamente en esos casos, y las pruebas van encaminadas solamente a demostrar la falsedad o la autenticidad del documento cuestionado. Fuera de esas circunstancias, en amparo directo no hay forma de ofrecer pruebas. En amparo indirecto, en cambio, insisto, el principio es el mismo, no procede pruebas, a menos que el quejoso no haya tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Y aquí es bien importante distinguir, no es lo mismo que yo, habiendo tenido la oportunidad de ofrecer pruebas, no lo haya hecho, a que de verdad no haya tenido la oportunidad de probar. En el primer caso, si yo no probé, no obstante que tuve la oportunidad, precluyó mi derecho. Al haber precluido mi derecho, yo no puedo pretender ofrecer la prueba en amparo. En cambio, si yo lo que digo es, oye, fíjate que yo soy demandado en un juicio y fíjate que me doy cuenta que el actuario me emplazó en Chinches Prietas número 5, pero yo no vivo en Chinches Prietas número 5. Mi domicilio está en la misma calle, pero en el número 15. Y aquí están las pruebas que demuestran que mi domicilio en el momento histórico en que me emplazaron era distinto. Entonces es evidente que yo no pude ofrecer esas pruebas ante la autoridad responsable si lo que estoy alegando es que como no me emplazaron adecuadamente, pues no me enteré del juicio y por tanto no pude comparecer a formular mi defensa. Entonces es más o menos la diferencia genérica. José Gildardo Gutiérrez Bravo le pregunta, magistrado, José Luis Melquiades le pregunta, magistrado, ¿podría pronunciarse del amparo contra las omisiones del Ministerio Público 20 Constitucional, apartado C, fracción 7? No lo puedo hacer porque toda mi vida he estado adscrito en órganos de materia civil, entonces la verdad es que es una materia que no manejo y por tanto no podría yo emitir una opinión objetiva. Lo lamento ahí en ese sentido. Tiene muchísimas preguntas. José Gildardo dice, magistrado, ¿podría dar en su opinión sobre la jurisprudencia contraprocedentes para fundar y motivar los conceptos de violación? ¿Opinión sobre la jurisprudencia respecto de qué? Precedentes para fundar y motivar. Así es. Bueno, la jurisprudencia y las tesis aisladas emitidas por los órganos jurisdiccionales federales tienen como finalidad esencial, sobre todo la jurisprudencia, brindar certeza jurídica. Esto es, la jurisprudencia como tal no es una norma general que rija la conducta de los gobernados ordinariamente, aunque de manera indirecta sí lo hace. Por tanto, esta jurisprudencia lo que busca es dar certeza del alcance de una norma general o eventualmente integrar una laguna de la ley. Por esta razón, la jurisprudencia lo que busca es generar predecibilidad en lo que el juzgador pueda resolver. Bajo esta circunstancia es que ordinariamente la jurisprudencia se rige en un orden jerárquico de a quién rige, ¿sí? Entonces, la jurisprudencia del Pleno de la Corte rige a las salas de la Corte y a todos los órganos para abajo. La jurisprudencia de las salas solamente obligan a la propia sala que la emitió y a los órganos para abajo, tribunales colegiados para abajo.
¿Esto qué significa? Que las partes pueden hacer valer, citar esta jurisprudencia para que el órgano jurisdiccional que vaya a resolver del amparo determine, uno, ¿qué pasa? Esta jurisprudencia la emitió un órgano que me vincula a observar su jurisprudencia. Si es un órgano que me vincula, entonces yo lo que tendré que examinar es si la jurisprudencia es aplicable o no al caso concreto. Si resulta aplicable, yo tengo que resolver aplicando la jurisprudencia. Si no es aplicable, tendré que exponer razonadamente, fundada y motivadamente por qué razón esa jurisprudencia no es aplicable, ¿sí? Ahora, la Corte, en una jurisprudencia que un sector del foro litigioso no recibió de buena manera, pero que tiene una razón importante, la Corte determinó que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propia Constitución y la ley establecen la forma en que se puede sustituir por una distinta. Esto es, cómo el órgano emisor de la jurisprudencia puede cambiar el criterio. Dice, bajo esa circunstancia, no es posible que un órgano de inferior jerarquía, como un juez de distrito o un tribunal colegiado de circuito, brincándose este procedimiento previsto expresamente en la Constitución y en la ley, y en aras de un pretendido examen ex oficio de constitucionalidad o convencionalidad, terminen inaplicando la jurisprudencia de la Corte, porque entonces lo que se genera es un fenómeno de incertidumbre jurídica, porque podrá ser impecable la interpretación que haga este tribunal colegiado o juez de distrito, pero ¿y si no? Se rompe precisamente el principio conforme al cual la jurisprudencia lo que busca es esta certeza jurídica y la predecibilidad en lo que el órgano jurisdiccional puede resolver. Además, están brincando esos principios legales de cómo se puede sustituir esa jurisprudencia. Muy bien, doctor. Agustín Villalobos González le pregunta, ¿por qué la discrepancia de criterios en los juzgados de distrito en sus resoluciones libertad de jurisdicción? Bueno, todos sabemos que los señores jueces, señoras juezas de distrito, pues evidentemente como su servidor somos humanos. Entonces, mientras no haya jurisprudencia en un punto específico, es evidente que este juzgador, en aras de su autonomía y su independencia, puede resolver lo que estime conducente con un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Que funde y motive todo aquello que está resolviendo. La ventaja es que contra todas las resoluciones dictadas por los señores jueces de distrito, existen recursos a través de los cuales se pueden impugnar. Entonces, yo entiendo la naturaleza de este tipo de argumentos, pero lo cierto es de que no podríamos nosotros obligar a los jueces a que todos tengan uniformidad de criterios. Ahora, aquí es importante hacer un señalamiento. La independencia judicial, la autonomía de los jueces, no es una prerrogativa de los jueces, es una prerrogativa del gobernado, de tener juzgadores que resuelvan con plenitud de conciencia. Esto es, que no estén vinculados a lo que otra instancia les pueda determinar. Esto es, que no haya sentencias por interés, que otro poder de la Unión no vincule a un juzgador a resolver en determinado sentido, sino que el juez lo que resuelva lo haga bajo su estricta responsabilidad, fundando y motivando. Por ejemplo, en Argentina se desgarran las vestiduras y uno le dice que en México hay que seguir la jurisprudencia de la Corte. Y dicen, ¿cómo? Si eso viola mi independencia como juzgador, ¿por qué voy a resolver como me ordene otro tribunal que a lo mejor ni experiencia tiene en un juzgado de primera instancia? Sí, nada más que los compañeros argentinos tienen una visión distinta. Y ahí quizá lo que están perdiendo de vista, insisto, es que la independencia judicial no es un privilegio del juez, es una prerrogativa, es un derecho fundamental del gobernado, porque con eso garantiza que un juez libre puede resolver lo que estime en conciencia con el requisito de fundar y motivar, y que esa resolución eventualmente puede ser impugnada. Doctor, tiene demasiadas preguntas, yo creo que se las voy a hacer llegar para que las contestemos todas, pero el tiempo es muy corto, doctor. Le voy a hacer la última. Miguel Morales Acevedo dice, pregunta, el lenguaje liso y llana, ¿cuál es la diferencia entre violaciones de fondo, forma y procesales? Las violaciones procesales son aquellas que acontecen en la tramitación del asunto antes de que se emita la resolución última.
¿sí? Antes de que se emita la última resolución. Si es un juicio, desde que se presentó la demanda hasta antes de la sentencia, pueden ser esas cuestiones procesales las que se impugnen como presuntas violaciones procesales. Esas son las violaciones procesales. Las violaciones de forma, las violaciones formales tienen que ver con la forma o los requisitos que debe satisfacer el acto reclamado, ¿sí? Por ejemplo, uno de los requisitos de la resolución judicial es que esté firmada por todos los funcionarios que intervinieron en su emisión. Llámese juzgador, llámese fedatario, secretario, secretaria que dio fe de esa resolución. Si no se asienta el nombre y la firma de alguno de los dos, falta un requisito, no reúne la forma legal, eso será una violación formal. O, por ejemplo, si la sentencia no está fundada y motivada, la fundamentación y la motivación también es un requisito que debe satisfacer la resolución. O la congruencia, la autoridad no examinó todo lo que yo planteé. Bueno, también es una violación de forma. ¿Por qué? Porque el juez no cumplió con un requisito para la validez del acto. Esas son violaciones formales. Estas violaciones se resuelven sin examinar el fondo. Yo voy haciendo un pase de lista. A ver, dice que la autoridad no hizo esto que tenía que haber hecho. ¿Lo hizo? Sí lo hizo. Es infundada. La autoridad no hizo no valoró pruebas. A ver, la autoridad valoró pruebas. Híjole, ¿qué crees, autoridad? No valoraste pruebas. Es fundada esta violación formal. Ahí me quedo, concedo el amparo y analiza las pruebas. Y las violaciones de forma, las violaciones de fondo parten de una actividad de la autoridad responsable. Esto es, la autoridad sí hizo algo, pero el reproche que se le hace es que aquello que hizo es contra la ley. Y en los conceptos de violación lo que se tiene que evidenciar es porque aquello que hizo la autoridad no es conforme a una adecuada interpretación de la ley, no fue fundado en la norma que resulte exactamente aplicable, o por qué inobservó algunos principios regidos en la jurisprudencia u otras circunstancias. Por ejemplo, si es valoración de pruebas. Oye, la autoridad valoró incorrectamente la prueba. Ok, aquí hay una actividad positiva, ¿sí? La autoridad sí valoró la prueba, solo que el reproche es que lo hizo de manera incorrecta. Entonces es una violación de fondo. El Tribunal de Amparo, acorde a lo que se plantean los conceptos de violación, tendrá que examinar si esa valoración es o no acorde a derecho. Doctor, pues le siguen llegando muchísimas preguntas, se las voy a hacer llegar a ver si a ver si se las nos puede hacer el favor de contestarlas. Y tiene muchos Claro. comentarios, doctor. Verónica González dice, doctor Rangel es un excelente jurista. Marlene Muñoz dice, excelente transmisión. Martínez dice, excelente información. Laura Sánchez, excelentísimo jurista. Magistrado Rangel. Erika Acosta, excelente tema. Saludos a ambos. Ricardo Parra, excelente ponencia. Alfredo Hernández, saludos y felicitaciones al magistrado por su cumpleaños. Ludi Pelayo dice, Palomares, excelente ponencia, saludos cordiales. Rocío Valdés, excelente exposición, saludos, señor magistrado. Y Isabel Cajica desde Tlaxcala, Sandra, le manda un saludo. Connie Salazar y Sandro Elisa, le igual envía un saludo. Y dice, excelente ponencia, saludos desde Morelia. Doctor, tiene muchísimas preguntas, si me hace el favor, ¿se las puedo enviar? Con todo gusto. Claro que sí. ¿Algo más se quiera agregar, doctor? Pues la verdad es que el amparo es un tema apasionante. Evidentemente, bueno, por el cúmulo de preguntas es evidente que no se agotan con una hora. Entonces, yo solamente quisiera señalar que los compañeros, las compañeras que litigan o que sean órgano jurisdiccional, la verdad es que tenemos que estar al día en la jurisprudencia que se emite todos los viernes, que sale publicada. ¿Por qué razón? Porque es la única forma en cómo vamos a estar actualizados y no solamente leer la jurisprudencia, sino además tenemos que seguir estudiando todos los días de nuestra vida, porque es la única forma en que vamos a poder brindar un mejor servicio a la sociedad desde el ámbito en el que nosotros nos dediquemos. Entonces, yo celebro de verdad que esta institución lleve a cabo este tipo de eventos, no con su servidor, sino de manera tradicional con muchos juristas. Y de verdad, qué bueno que la gente muestre su interés en seguir aprendiendo todos los días. Mire, me llama mucho la atención este comentario, doctor. Dice Mario Cisneros Cruz,
Doctor, recién terminé la carrera de Derecho y me fue muy útil su ponencia. Gracias y saludos a todos. Pues efectivamente, Muchas gracias. esta revista para eso está, doctor. Dalia Isela Fernández dice, soy estudiante de Derecho, muchas gracias por facilitar el entendimiento del tema, felicidades. Agustín Villalobos dice, más que excelente, excelentísimo. Muchos como este ponente, felicidades, revista Lex. Tiene muchísimos, doctor, se las voy a hacer llegar. Claro que sí, claro que sí, Desgraciadamente el muchas tiempo gracias. es muy corto, doctor, y además agradecerle que haya tomado usted esta entrevista con nosotros, esta ponencia. Lo voy a volver a invitar, doctor, porque esto quedaron muchísimas preguntas. Claro que sí, para mí será un honor. Doctor, pues nuevamente le agradezco al doctor Fernando Rangel Ramírez, es magistrado de circuito, adscrito al 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito. Doctor, le mando un abrazo muy fuerte, nuevamente muchas felicidades por su cumpleaños y Muchas seguimos en gracias. contacto. Claro que sí, es un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Gracias.